Buenas tardes, días, noches, madrugadas o la hora del almuerzo o del té o de la merienda o la hora que sea donde están ustedes, donde me están escuchando. Yo soy Lorena Amquien, bienvenidos a mi canal de consejos para escritores. Hemos tenido un sobrecontenido en estas semanas de cuarentena. He estado esforzándome mucho para ofrecerles varios contenidos diversos, desde videos en vivo, con mi guitarra haciendo horribles improvisaciones de canto, contestando a sus preguntas en rima y a veces sin rima, como compartirles capítulo a capítulo mi novela Gothic Doll, que está ahí en la lista de reproducción de lecturas en voz alta, y van a encontrar todos los capítulos hasta el capítulo 8. Ahí vamos al capítulo 8 de Gothic Doll, que este año cumple 10 años de ser publicado. Entonces, bueno, hemos estado con el libro, con videos en vivo y con los videos que ustedes piden, que los miembros votan cuando pregunto qué temas nos interesan. Ellos son los que tienen derecho a votar y a elegir conmigo cuáles son los temas de los que hablaremos en las siguientes semanas, en las siguientes sesiones. Y el tema de esta semana, o el tema, bueno, de esta semana más bien de hoy, fue escribir en la adultez. Ya tengo un video, que voy a dejar el link en la descripción de este, que se llama Soy demasiado joven para escribir, porque muchos de mis suscriptores son muy jóvenes. Y entonces se preguntan si tienen derecho a empezar a escribir o si pueden empezar a escribir por ser demasiado jóvenes. Bueno, pues ahí les contesto que por supuesto no hay ninguna edad demasiado temprana para empezar a escribir, porque escribir viene de una necesidad que algunos de nosotros empezamos a sentir desde muy temprano. Ese fue, por ejemplo, mi caso y el de muchos seguramente de ustedes, y entonces no hay una edad demasiado temprana para empezar a escribir. Simplemente hay que asumir y comprender que se va a tratar de un proceso, y justamente de eso hablo en ese video. Entonces no voy a expandir ese tema en este. Dejo el link y aquí también pueden acceder a él desde, no sé en qué lado salen las tarjetas, pero bueno, ahí pueden acceder a este video de Soy demasiado joven para escribir. Pero el tema de hoy tiene que ver con los que a veces nos sentimos que al revés, que somos demasiado viejos para empezar a escribir. Y creo que también tenemos gente que tiene 30, 40 o más años y que empiezan a sentir esa inquietud más tarde en la vida y se cuestionan en el otro lado del espectro si ya es demasiado tarde para empezar a escribir, o si ya se perdieron de una etapa de aprendizaje, o si ya simplemente no vale la pena ni siquiera comenzar a intentarlo porque ya no les da tiempo, ¿no? Y yo tengo la opinión de que no hay ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Y no hay ni siquiera una cosa que sea mejor que la otra. Simplemente son búsquedas muy, muy distintas. ¿Qué pasa con la gente que empieza a escribir demasiado joven? Bueno, en primera, que solemos, y lo digo desde mí porque yo empecé muy temprano, solemos tener una soberbia muy grande porque no hemos leído mucho y no conocemos mucho de la vida, y entonces tenemos esta idea de que estamos inventándolo todo. Desde que estamos inventando el amor, estamos inventando el personaje, estamos inventando las historias, porque no sabemos que la mayor parte de las cosas que hemos dicho ya se han dicho. Y también somos incapaces a veces, cuando somos demasiado jóvenes, de distinguir cuáles son nuestras necesidades, nuestra búsqueda básica, porque tenemos muchas, porque todavía no sabemos muy bien ni quiénes somos, ni qué necesitamos saber para acercarnos a nuestro ser ideal. Y no lo digo en un sentido metafísico, sino como personas que estamos en una búsqueda constante, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a escribir en la adultez? Que ya tenemos una percepción un poco más clara de quiénes somos y cuáles son nuestras preguntas. Y cuando me refiero a nuestras preguntas, es así que son preguntas o existenciales o de temas que nos mueven. Yo insisto, uno escribe porque tiene una necesidad de saber algo. Uno se siente a escribir porque hay algo que no se está resolviendo solo con vivir la vida, o no se está resolviendo con leer, no se está resolviendo con investigar, no se está resolviendo con escuchar música, no se está resolviendo con conversaciones con personas que nos podrían dar una cierta respuesta, y entonces nos damos cuenta de que escribir es una búsqueda nuestra, que tenemos esta necesidad de escribir para contestarnos algo, o para entender algo, o para aprender algo, ¿no? Entender, a veces, no sé si les ha pasado, que cuando están enojados con alguien empiezan a imaginarse este diálogo con esa persona, o lo practican con alguien más, y simplemente con escucharse hablar se dan cuenta de que les enojaba. A mí, y ese es otro video que les dejo ahí el link, el del espejeo, muchas veces cuando estoy atorada con una novela,
Simplemente hablar con otra persona hace que me dé cuenta de muchas cosas de mi proceso que no tenía conscientes, ¿no? Entonces, a veces empezamos a escribir por esto, porque necesitamos entender algo de nosotros, del mundo, de nuestra historia o de personas que nos rodean, etcétera. Hay muchísimas razones para empezar a escribir, pero empezar a escribir en la adultez implica que seguramente ya hemos vivido muchísimas más experiencias que nuestros colegas de 14, 15, 16 años y que por lo tanto ya tenemos desidealizadas muchas cosas y podemos escribir desde otro lado y también que idealmente hemos tenido más lecturas. Si no hemos tenido más lecturas porque no hemos sido grandes lectores, por lo menos sí que hemos tenido más experiencias de vida y eso hace que, como cualquiera, ya tengamos todos los elementos necesarios para empezar a escribir. No hay un demasiado tarde porque a nosotros nos llega la búsqueda en el momento en que nos puede servir para algo. Muchos de ustedes habrán tenido otros trabajos, otras necesidades, habrán empezado alguna otra carrera o por necesidad o por interés y el camino de las palabras, de las letras les habrá llegado en la cuarentena, en la cincuentena, a los 60, a los 70, a los 80. Hay gente que empieza a escribir a los 80 años de edad cuando se da cuenta de que tiene una historia que contar, su propia historia. Y yo me acuerdo que yo escribí, por ejemplo, un libro de memorias, pero más que memorias era una serie de anécdotas en las que compartía mi experiencia y se lo propuse al que en ese momento era el director de mi editorial y me dijo que quién era yo a esta edad para escribir mis memorias, que yo no sabía nada y que era demasiado joven. Bueno, me tomé el cumplido de ser demasiado joven, pero de todas maneras me pareció una concepción errónea. Yo pienso que yo a mis casi 40 años ya tendría algo, ya tengo algo que decir, ya sé algo, aunque no sea una certidumbre de datos ni de, ya sé algo, sino ya sé o ya he vivido o ya tengo algo para compartir a mis X años de edad, ¿no? La gente que empieza a escribir en la adultez ya tiene más experiencias que compartir y que comparar contra otras experiencias que ha escuchado de colegas y contra libros que ha leído. Entonces no hay una desventaja. Eso es lo principal que quiero plantear, ¿no? Que no hay un mejor o peor. No es como empecé a escribir a los 14 años, cuando llegue a los 60, voy a ser forzosamente mejor que alguien que empiece a escribir a los 50 o a los 60. Por supuesto, si uno practica, es como tocar el piano, ¿no? Una persona puede querer empezar a tocar el piano a los 60 y le va a ser más difícil empezar a mover los dedos de cierta manera o aprender a leer las notas. A fin de cuentas es una técnica. Está la técnica de escribir y luego está el alma de los relatos. Está lo que nosotros podemos poner y está la manera de ponerlo. La manera de ponerlo se aprende ejerciendo el oficio y leyendo un montón. Y por supuesto, si llevas décadas haciéndolo, pues claro que será más fácil poner en las palabras correctas y en el formato correcto lo que está en tu cabeza o en tu alma o en donde ustedes lo sientan, donde sienten esta historia o esta necesidad. Pero la gente que ya tiene cierta edad y ha estado en ciertos trabajos, forzosamente ha estado conectada con las palabras, forzosamente ha escrito desde reportes de algún tipo, correos electrónicos, cuentos, emails. Nosotros como humanos estamos narrando todo el tiempo, estamos contando historias todo el tiempo. Incluso un reporte de ventas cuenta una cierta historia, ¿no? No voy a romantizar el reporte de ventas. Lo que quiero decir es que el lenguaje forma parte de las vidas de todos todo el tiempo y que las personas que empiezan a escribir en la adultez pueden usar a su favor estas experiencias que han tenido a lo largo de sus vidas y utilizarlas, no sentir como un accidente o como un error haber estudiado otra cosa o haberse dedicado a otra cosa y decir, toda la vida fui administrador, ¿cómo voy a escribir ahora? O toda la vida me dediqué a la contaduría y ahora quiero escribir una novela, es absurdo, no compagina. No hay una profesión de escritor más que el oficio, el escritor que se sienta a escribir. Y ese puede venir de cualquier carrera y puede empezar en cualquier edad. Entonces, quítense esta idea de que no pueden empezar a escribir en algún momento dado de sus vidas. La escritura nos llega cuando tenemos la necesidad de decir algo, cuando sentimos que tenemos algo que decir o que necesitamos entender o aprender algo a través de las letras. A veces puede que sintamos que tenemos las emociones menos a flor de piel, ¿no? En la adolescencia o en la adultez joven. Las historias de amor, por ejemplo, o las historias de rabia, estas historias que escriben muchas veces los autores que empiezan las novelas iniciáticas,
tienen las emociones a flor de piel, porque así somos en la juventud todos. Y entonces una historia de amor a los 20 años no va a ser lo mismo que una persona que se enamora a los 40. Yo lo sé porque he vivido las dos experiencias y he escrito en mis dos momentos de vida. Y claro que uno lee la historia de amor romantizada, idealizada de los 20 y cómo se siente incluso el cuerpo y el alma y la piel en comparación con un tipo de amor distinto, pero son historias distintas y las dos tienen algo para aportar y las dos implican una búsqueda y un análisis interno. Entonces no tengan miedo de empezar ni muy temprano ni muy tarde, no existe el muy tarde. Insisto, busquen dentro de su interior qué es lo que ustedes tienen para aportar. Eso también nos pasa cuando ya somos más grandes y sabemos que ya se ha hecho mucho de lo que nosotros queremos decir o hemos leído un montón y decimos, ¿qué tengo yo para aportar? Ya sé lo suficiente del mundo para saber que no hay nada nuevo bajo el sol. Volvamos entonces a esa ingenuidad que tienen los autores muy jóvenes que empiezan y que creen que todo es nuevo, para descubrir que sí hay algo nuevo, que es nuestra historia personal. Nuestra historia personal nos da un filtro a través del cual vemos la realidad, a través del cual sentimos las emociones que nadie más tiene. Una persona de 60 años que ha vivido una cierta serie de hechos, aunque esos hechos le parezcan a esta persona de lo más ordinarios, para una persona de afuera de esa persona. O sea, incluso hay dos hermanos que pueden haber crecido en la misma casa y tener una percepción totalmente distinta de lo que sucedía en esa casa o de cómo eran sus padres y una serie de anécdotas distintas, le dan importancia y una jerarquía diferente a los hechos y a todos los eventos que compartieron juntos incluso en la misma familia, ¿no? Eso no quiere decir, como siempre, que tengan que escribir acerca de sus vidas. Hay esta idea de que la gente mayor cuando empieza a escribir es porque va a escribir sus memorias. No, nosotros usamos nuestras emociones para escribir y las historias pueden ser de lo que sea, ¿no? A veces hay adultos que se sienten ridículos de querer escribir una historia de fantasía o de querer escribir una historia de romance y dicen, ay, yo ya sé que esas cosas no son así, ya estoy curado en salud o ya soy demasiado viejo para hacerme tonto y escribir una cosa de fantasía, eso es para los más jóvenes. No se dejen llevar por ninguno de estos prejuicios que vamos teniendo, ¿no? Esa es una pequeña desventaja de los adultos que empiezan a escribir, que la inocencia y la soberbia de la juventud, que son elementos que enriquecen la escritura, hay que aprender a modularlos y la vida nos va golpeando para que los modulemos, pero son elementos que enriquecen, porque uno tiene que tener cierta soberbia, cierta arrogancia para pensar que tiene algo interesante que decir y tiene que tener cierta inocencia para encontrar algo puro, algo auténtico dentro que uno piense que puede interesar, ¿no? O que nos va a enriquecer a nosotros como autores ponerlo en el papel. Entonces esa puede ser, si acaso, una pequeña desventaja, que tenemos esta pérdida de inocencia, esta pérdida de frescura, pero que se puede recuperar y la podemos recuperar a través de las letras. No pensemos que tenemos que escribir con puros narradores de nuestra edad. Yo he tenido narradores y protagonistas adolescentes, aunque tengo casi 40 años, porque a mí me divierte vivir en ese mundo. No tienes que escribir acerca de tu vida como contador si eso te aburre. Al revés, la literatura nos sirve para conocer mundos, para crear mundos. Entonces ustedes también dense la oportunidad de salirse de todo este prejuicio de que todo ya está dicho y pensar que ustedes tienen algo original y auténtico que es su filtro, su punto de vista, los lentes a través de los que ven todo y que uno escribe para habitar mundos, para conocer, para cuestionarse, para curar heridas y que eso nunca es tarde para hacerlo, ¿no? Para liberar fantasmas y eso nunca es tarde para hacerlo, para volver a convivir con personas que tal vez ya no están o a las que amamos o para reescribir el final de una historia que nos hubiera gustado que fuera diferente. Hay miles de razones para empezar a escribir, pero no hay una edad. Entonces vamos a quitarnos esta pequeña desventaja que supone saber demasiado, ya haber vivido demasiado y decir, ya escuché todas las historias y yo no tengo nada nuevo bajo el sol. Siempre hay algo nuevo bajo el sol y si no, es nuestra oportunidad de generarlo. Piensen que se escribe para vivir y convivir con una serie de personajes y en un escenario en el que queremos vivir. Escribe el lugar en el que quieres estar, escribe las emociones que quieres volver a sentir y vas a encontrar en las letras otra vez esa intensidad si es que quieres volver a la juventud, esa madurez si quieres escribir desde donde estás, o ese cuestionamiento eterno que deberíamos tener todos, ese asombro
de la niñez, esa capacidad de sorprendernos, que podemos volver a generarla a través de las letras siempre. Entonces no hay ni tarde ni temprano, hay, de nuevo, no son ventajas o desventajas, sino búsquedas distintas. Hay que asumirnos desde donde estamos parados y ver qué cosa podemos ofrecer que sea auténtica, que implique un trabajo real. Cuando llegamos a la adultez, tenemos también ya más heridas y tenemos ya más sutilezas. Ya sabemos que el amor no es, por poner el ejemplo del amor, que es muy fácil, no es solamente esta cuestión pasional que existe de un rojo vivo, sino que hay muchos tipos de amor. Hemos vivido cómo nace el amor y hemos vivido cómo muere el amor, hemos vivido amores distintos, ya tenemos varias historias, varias fantasías, varios sueños frustrados, y desde ahí tenemos muchísimo que aportarle a las letras y las letras tienen muchísimo para aportarnos a nosotros. Muchísimas gracias por escucharme en esta cuarta semana para mí de cuarentena. De nuevo, les recomiendo que se sigan cuidando, que se mantengan en contacto con la gente que ustedes aman, que se mantengan lo más ocupados posible en cosas interesantes, que no se sobreinformen, que acudan a la tecnología más como fuente de todos estos contenidos que se están regalando, libros, audiolibros. El otro día estuve 1 hora y media bailando con clases de baile de música de Michael Jackson. Digamos que los recursos en este momento son inagotables y no tenemos pretexto para solamente estar leyendo las noticias y ponernos nerviosos. Tratemos de aportarnos algo a nosotros mismos y sacar lo mejor posible de esta situación en la que por lo menos estamos pues todos juntos, toda la humanidad, por una vez estamos enfrentándonos a un enemigo en común, así que si esto no es un buen momento para sentirnos hermanados y esperanzados, pues no sé cuál es. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias a los miembros de este canal que me mantienen tan motivada. Sus membresías, que van desde los 9 pesos mexicanos, menos de €1, menos de $1 en estos días, al mes, es lo que permite que yo haga muchísimos más contenidos. Como ustedes han visto, estoy mucho más activa. La verdad, esta vez tiene más que ver con la cuarentena y con la pandemia para apoyarnos unos a otros estando en contacto. Pero la realidad es que estas donaciones, que es lo que son donaciones, apoyos, son una manera de decirle a los creadores que los contenidos son útiles y son un gran apoyo que nos hace sentir motivados en esta etapa en la que los artistas también tenemos menos ingresos. Así que muchísimas gracias. Nos seguimos viendo por acá. Chao.